Estudio Bíblico de la Congregación. Del 14 al 20 de octubre de 2024. BT. Capítulo 16, párrafos 10 al 18. Subtema. La gente se lanzó contra ellos. Basado en Hechos 16 versículos 16 al 24. Pregunta 10. ¿Qué hicieron los demonios para tratar de detener a Pablo y sus compañeros? Trataron de detener a Pablo y sus compañeros haciendo que una joven sirvienta, poseída por un demonio y que ganaba dinero prediciendo el futuro, los siguiera y gritara que eran esclavos del Dios Altísimo y que estaban predicando el camino de la salvación. El demonio probablemente buscaba confundir a la gente para restarles atención a los verdaderos cristianos. Pero Pablo liberó a la joven del demonio, haciendo que se callara. Adicional. Este relato muestra la persistente estrategia de Satanás de usar cualquier medio a su disposición para obstaculizar la obra de predicación y desviar la atención hacia falsos profetas y enseñanzas. De allí que debemos estar alertas y discernir entre la verdadera guía del Espíritu Santo y las distracciones engañosas de Satanás. Pregunta 11. ¿Qué les pasó a Pablo y Silas después de expulsar al demonio? Expulsar al demonio de la esclava, los amos de ella se enojaron muchísimo y arrastraron a Pablo y Silas hasta el mercado, donde los llevaron ante los magistrados. Allí, acusaron a Pablo y Silas de perturbar la paz y enseñar costumbres inaceptables para los romanos. La gente en el mercado se lanzó contra ellos, y los jueces ordenaron que los golpearan con varas. Después de recibir muchas heridas, los llevaron a la prisión, donde el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Adicional. Sin embargo, el Salmo 139 versículo 12 destaca que no hay lugar que escape de la mirada de Jehová. Esto implica que, aunque Pablo y Silas estaban en un calabozo oscuro y sufriendo, Jehová estaba completamente consciente de su situación y cuidando de ellos. Pregunta 12. Parte A. ¿Cómo veían Pablo y sus compañeros la persecución, y por qué? Compañeros veían la persecución como algo esperado, ya que Jesús les había advertido que enfrentarían oposición. Esto les daba confianza y les ayudaba a entender que su sufrimiento no era un signo de que Jehová estuviera descontento con ellos, sino que era una manifestación de la furia de Satanás contra su labor. Saber esto los preparaba emocional y espiritualmente para la persecución y los fortalecía en su fe. Pregunta 12. Parte B. ¿Qué tácticas siguen usando contra nosotros Satanás y la gente que actúa bajo su influencia? Que Satanás y las personas bajo su influencia utilizan incluyen difundir mentiras sobre los testigos de Jehová para generar oposición y desprestigiar nuestra reputación. También nos acusan en los tribunales, alegando que estamos perturbando la paz y enseñando costumbres que no son aceptables para los supuestos creyentes de toda la vida. Y en algunos contextos, estas tácticas pueden escalar hasta la violencia física, como golpizas, trato hostil y encarcelamientos. Subtema. Enseguida, fueron bautizados. Basado en Hechos 16 versículos 25 al 34. Pregunta 13. ¿Qué situación llevó al carcelero a preguntar qué debía hacer para salvarse?
fue el terremoto que sacudió la prisión. Esto hizo que se despertara sobresaltado y viera que las puertas estaban abiertas. Al pensar que los presos se habían escapado, se atemorizó por el castigo que recibiría y decidió quitarse la vida. En ese momento de angustia, Pablo le gritó que no se hiciera daño, lo que llevó al carcelero a preguntarles qué debía hacer para salvarse. A lo que le contestaron: cree en el Señor Jesús, y tú y tu casa serán salvados. Pregunta 14. Parte A. ¿Cómo ayudaron Pablo y Silas al carcelero? Las ayudaron al carcelero al predicarle la palabra de Dios. Le enseñaron las verdades fundamentales de las Escrituras, ya que el soldado era gentil y no tenía este conocimiento. Ambos se concentraron en su enseñanza, incluso olvidando momentáneamente el dolor de sus heridas. Pregunta 14. Parte B. ¿Qué bendición recibieron Pablo y Silas por aguantar la persecución sin perder la alegría? La bendición que recibieron Pablo y Silas por aguantar la persecución sin perder la alegría fue que el carcelero y todos los de su casa se bautizaron, lo que significaba que habían llevado a cabo una labor importante en la difusión del mensaje de las buenas noticias del reino. Pregunta 15. Parte A. ¿De qué manera han seguido muchos testigos el ejemplo de Pablo y Silas? Testigos han seguido el ejemplo de Pablo y Silas al predicar el mensaje de fe incluso estando encarcelados, lo que ha llevado a buenos resultados, como en el caso de un país donde casi la mitad de los testigos de allí aprendieron la verdad en prisión. Pregunta 15. Parte B. ¿Por qué debemos seguir visitando a las personas de nuestro territorio? Seguir visitando a las personas de nuestro territorio porque algunas pueden responder al mensaje después de haber experimentado un terremoto en su vida, es decir, momentos difíciles que les lleven a buscar ayuda y apoyo espiritual. Así que si seguimos visitándolos y predicándoles, estaremos allí cuando estén listos para aceptar la verdad. Subtema. Y ahora nos echan a escondidas. Basado en Hechos 16 versículos 35 al 40. Pregunta 16. ¿Qué pasó la mañana después de que golpearan a Pablo y Silas? Después de haber golpeado a Pablo y Silas, los magistrados ordenaron liberarlos. Pablo protestó porque los golpearon y encarcelaron sin hacerles un juicio, aunque eran ciudadanos romanos. Al enterarse de esto, los magistrados tuvieron miedo, ya que les habían violado sus derechos. Por lo que, tuvieron que pedirles disculpas en público y suplicarles que se marcharan de Filipos. Pablo y Silas aceptaron, pero primero animaron a los nuevos discípulos. Adicional. La nota para este párrafo nos recuerda que según la ley romana, todo ciudadano siempre tenía derecho a un juicio justo y nunca debía ser castigado públicamente sin haber sido juzgado y declarado culpable. De allí que al saber de la ciudadanía romana de Pablo y Silas, los magistrados tuvieron miedo porque violaron sus derechos al golpearlos públicamente. También al encarcelarlos sin un juicio donde se les confirmara su culpabilidad. Pregunta 17. ¿Qué importante lección aprendieron de Pablo y Silas los nuevos discípulos? El castigo pudiendo haberlo evitado,
Pablo y Silas enseñaron a los nuevos hermanos que todos los cristianos pueden mantenerse firmes ante la persecución. Sin embargo, cuando obligaron a los magistrados a reconocer públicamente que habían actuado contra la ley, sentaron un precedente para que en el futuro pensaran 2 veces antes de maltratar a algún cristiano. Así los hermanos que no eran ciudadanos romanos podrían tener cierta protección legal en casos parecidos. Adicional. Si Pablo y Silas hubiesen confesado que eran ciudadanos romanos, quizás se hubiesen librado de la paliza. Sin embargo, los nuevos discípulos se habrían quedado con la impresión de que se estaban aprovechando de su ciudadanía para no sufrir por Cristo. Pero al aceptar el castigo sin aprovecharse de su estatus legal, demostraron su fe y su lealtad. Con lo que le enseñaron a los nuevos discípulos que todos los cristianos pueden mantenerse firmes ante la persecución, independientemente de su situación legal o de que se le violen sus derechos. Pregunta 18. Parte A. ¿Cómo imitan a Pablo los superintendentes cristianos? Intendentes cristianos imitan a Pablo al enseñar con el ejemplo y no esperar que los hermanos hagan algo que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Además, consideran cuidadosamente cómo y cuándo utilizar sus derechos legales para recibir protección o para decidir recurrir a los tribunales si es necesario. Pregunta 18. Parte B. ¿Cómo defendemos y establecemos legalmente las buenas noticias? Si establecemos legalmente las buenas noticias al seguir el ejemplo de Pablo, utilizando los tribunales locales, nacionales e internacionales para proteger nuestra capacidad de adorar a Dios y difundir el mensaje, tal como se instruyó a los filipenses sobre la defensa de las buenas noticias. Adicional. En los países donde disfrutamos de la libertad para llevar a cabo nuestras actividades religiosas, nos valemos del sistema legal para preservarla, y donde se nos ha negado esa libertad, utilizamos todos los medios legales a nuestro alcance para conseguirla. Porque si bien nuestro objetivo no es la reforma social, sí lo es defender y establecer legalmente las buenas nuevas como lo indica Filipenses 1 versículo 7. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.